solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Mi alma entregaré entera a tus pies. Anunciaré que solo tú eres el Rey. Quiero cantar de tu gracia, quiero andar tus palabras, que el mundo pueda ver que vives por siempre. De tu amor anunciaré. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Mi alma entregaré entera a tus pies. Dios los bendiga, tengan ustedes muy pero muy buenas noches, amada audiencia de FM La Predicadora. Aquí estamos un miércoles más haciendo este programa que se llama Hablando de Ti. Gracias a Dios que hemos podido llegar y estamos acá en vivo en los estudios de la radio, como cada miércoles. Le agradecemos al Señor que hemos podido llegar bien y estamos gozosos de poder hacer este programa nuevamente, juntamente con mi esposa y con nuestro hermano operador Mauro Sánchez, que está en los controles como cada miércoles. Así que le agradecemos al Señor por todo lo vivido hasta ahora y por estas 2 horas que restan para culminar este día miércoles. Vamos a orar para que el Señor siga ministrando tu vida como lo estuvo haciendo hasta ahora, para que vos puedas terminar bien este día. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te agradecemos, Señor Dios mío, por este momento que podemos estar acá en la radio. Gracias, Señor Dios mío, por todo lo que tú has hecho, haces y vas a hacer. Sabemos, Padre Dios mío, que tú nos sorprendes constantemente y es un privilegio poder estar aquí, Señor, en la radio para poder hablar de ti. Bendice este programa, Señor. Toma total dominio de mi vida, de mi esposa y de todos aquellos que están del otro lado sintonizando la radio, Señor, para que este día miércoles lo podamos terminar de la mejor manera, tomado de tu mano. Sabemos, Señor, que tú estás en medio nuestro como poderoso gigante. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, hasta ahora y vas a seguir haciendo. Te agradecemos. Oramos, Señor, por cada matrimonio, por cada familia, por cada hogar, por cada, Señor, persona que se encuentra del otro lado sintonizando la radio. Estamos creyendo, sabiendo, Dios mío, que tú tienes poder para salvar, para sanar, para libertar. Gracias, Espíritu Santo, en esta noche, porque tú eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y te agradecemos que en esta noche estamos acá. Por eso, Señor, oramos por sanidad, oramos, Señor, por los matrimonios, oramos, Señor, por los pedidos de oración que tenemos anotado aquí, Señor, para que tú estés obrando, Dios mío, para que sucedan milagros, maravillas, Señor, porque solamente milagros y maravillas los puedes hacer tú y estamos seguros, Dios mío, que tú no fallas. Por eso, Señor, te agradecemos en esta noche, Dios mío, un miércoles más que estamos aquí presente para poder, Señor Dios mío, transmitir estas verdades, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús que están en tu palabra. Por eso, gracias, Espíritu Santo. Te agradecemos, oramos por los que están cerca, por los que están lejos, por los que están, Señor Dios mío, atravesando luchas, pruebas, dificultad. Señor, que tu mano de poder esté tocando en este preciso momento. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús, gracias, Señor Dios mío, por todo. En tu nombre abrimos este programa. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Estás escuchando Hablando de ti. Gloria a Dios, estamos aquí en Hablando de ti. Te paso los números de teléfono para que vos te puedas comunicar. 11 60 39 33 75, el WhatsApp de la radio. 11 61 77 90 19, el WhatsApp de Hablando de ti, y el número de línea es el 60 71 38 45. Tengan ustedes muy buenas noches, amada audiencia de la 94.1 FM, La Predicadora. Gracias a Dios que pudimos llegar en esta noche para hacer este programa en vivo, como todos los días miércoles. Gracias al Señor que podemos estar acá, gracias por la vida de nuestro hermano operador Mauro Sánchez, por la vida de mi esposo, el pastor Omar Escubilla. Gracias al Señor por vos que estás escuchando, como siempre, acompañando en todos los programas. Le agradecemos al Señor porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es verdadero, es justo y nos sostiene, nos ayuda todos los días de nuestras vidas, y es un día más para glorificar su nombre, para exaltar al que vive por los siglos eternos, el que cambia nuestras vidas, el que direcciona nuestros pasos, el que nos fortalece en medio de las debilidades, el que nos sostiene en las luchas, en las pruebas, el que nos ayuda a vencer y a llegar hacia la meta que Él ha trazado para nosotros. Saben que está todo marcado de parte del Señor. Él tiene un propósito especial con cada uno de nosotros, y qué bueno es saber que estamos en el propósito de Dios, que hemos sido llamados por Él, y que Él nos sostiene cada día y nos ayuda en nuestras debilidades y nos fortalece, nos levanta. Si estás caído en esta noche, el Señor te puede levantar, te puede restaurar. Si sentís que de pronto no tenés más fuerzas, que estás desesperado, que no hay una salida, Cristo es la puerta, Cristo es el camino, Él es el que fortalece todo nuestro ser, el que tiene el sustento necesario. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir una vida victoriosa en Él. ¿Y cómo podemos vivir en victoria? Por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera, ¿sí? Esa es la manera de Dios, donde podemos vencer, donde podemos ir hacia adelante siempre y hacia arriba. Hacia adelante y hacia arriba, ¿sí? Porque ese es el propósito de Dios con nosotros. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, que suceden muchas cosas a nivel nacional y a nivel mundial, pero lo maravilloso de esto es que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Él nos sostiene en medio de cualquier circunstancia, situación, adversidad, conflicto, en medio de todo este mover que hay en la política nacional e internacional. Cristo no cambia y sabemos que Él pronto viene, ¿sí?, por su iglesia. Por eso resistamos en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que debemos resistir al diablo si está siendo acechado por él, y él va a huir. Dice la palabra del Señor que si somos tentados debemos acudir a su trono de gracia para recibir el oportuno socorro. Dice la palabra del Señor, diga al débil fuerte soy. ¿Por qué? Porque Él es el que fortalece nuestras vidas y Él es el que nos ayuda a vencer. Dijo que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que va a estar con nosotros todos los días y hasta el fin. Por eso damos gloria al Señor que podemos hacer este programa como todos los días miércoles. Y vamos a continuar viendo lo que estamos estudiando los días miércoles, que es bibliología, y estamos viendo el testimonio de la palabra del Señor. Y qué bueno que es esto, hermanos, que nosotros podamos profundizar en las Sagradas Escrituras, conocer y saber cómo es que llegó la palabra de Dios a nuestras vidas, ¿sí? Cómo nosotros podemos saber a ciencia cierta que tenemos el texto sagrado y que lo que compartimos y lo que la Biblia dice es palabra de Dios, del Dios eterno, del Dios vivo. Nosotros nos acercamos a Dios por medio de la fe, ¿sí? Por medio de la fe, porque un día esta palabra se nos predicó, un día esta palabra se nos presentó, un día alguien nos testificó de esta palabra, y por eso hoy estamos acá. Esta palabra ha impactado nuestro corazón, nuestra vida, y por eso hoy estamos acá, porque ella transformó también todo nuestro ser, ¿sí? Por eso, qué bueno que es poder conocer acerca de la Biblia, bibliología. Es un estudio de la Biblia en sí misma. Hemos visto ya anteriormente una de las partes que
tiene este estudio que es lo que la Biblia tiene que decir con respecto a sí misma. Sí, gloria al Señor. Y ahora estamos viendo otra segunda parte que es la revelación, ¿no? Gloria al Señor, de la palabra de Dios. Y bueno, así que te invito a que te quedes con nosotros en la sintonía, como estuviste escuchando ya, como estás desde horas tempranas. Hay personas que escuchan la radio todo el día, ¿sí? Gloria al Señor. Y bueno, los invitamos a que se queden, que continúen en este resto del día, ¿no? Porque ya pronto va a terminar este día y comienza un nuevo día. Pero qué bueno que es terminar y empezar el día tomados de las manos del Señor, sabiendo que Él está en medio nuestro como poderoso gigante. Gloria al nombre del Señor. Hoy lo que nos toca ver es el testimonio del Nuevo Testamento, porque hemos visto el testimonio, ¿sí?, de varias cosas acerca de la historia de la formación del canon del Antiguo Testamento. Vemos o hemos visto ya el testimonio del Antiguo Testamento a sí mismo. También vimos el testimonio de la gran sinagoga, que estas personas que eran eruditos en aquel tiempo estudiaron y avalaron, ¿no?, el Antiguo Testamento 500 años antes de Cristo, ¿sí? Antes de Cristo. Y vemos, hermanos, que qué bueno que es esto, que es poder saber que estos libros que nosotros tenemos en la Biblia fueron canonizados, que pasaron todas las pruebas, sí, que tenían que pasar, contestaron todas las preguntas que tenían que contestar, dieron respuesta a cada interrogante y refutaron cada duda, sí, cada cuestionamiento también, sí, que se presentó a través de filósofos, a través de eruditos también, que pusieron a prueba lo que el texto del Antiguo Testamento decía. Hemos visto también el testimonio del Pentateuco samaritano, el testimonio de la versión de los 70, el testimonio del prólogo al eclesiástico y también el testimonio de Filón, el testimonio de Flavio Josefo. Filón era un filósofo, Josefo era un historiador, ¿sí? Y hoy vamos a ver el testimonio del Nuevo Testamento, la evidencia provista por Cristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento, que es de gran importancia esto. Del testimonio de ellos se ve que en los tiempos de ellos el canon del Antiguo Testamento ya era definido y fijado. En los tiempos de ellos ya estaba establecido que el Antiguo Testamento era palabra de Dios, no había ninguna duda con respecto a esto, y por eso en esta noche vamos a continuar viendo en la palabra del Señor acerca del testimonio de Cristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y para eso vamos a leer en el Evangelio de Juan, en primer lugar, capítulo 10, gracias a Dios por su palabra viva, En el versículo 35, ¿sí? Capítulo 10 del Evangelio según San Juan, versículo 35, dice así, que la palabra del Señor, ¿sí? Gloria al Señor. Dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, ¿sí? También otro pasaje que vemos, hermanos, en estas y que se usan diferentes expresiones o frases. Por ejemplo, acá dice que la palabra no puede ser quebrantada. En el mismo Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 19, en el versículo 36, nos dice de esta manera: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Gloria al Señor. Bendito es nuestro Rey. Y vemos acá que la frase la Escritura hace referencia a la palabra viva de Dios, al testimonio de Dios para nosotros, para los seres humanos ya, hermanos. Y acá en el Nuevo Testamento vemos en los evangelios, en este caso en el Evangelio de Juan, que se utiliza la palabra Escritura para referirse a todo lo que ya fue anunciado de antemano en el Antiguo Testamento, y de esa manera se reconoce que el Antiguo Testamento ya estaba canonizado, ya había pasado todas las reglas, todas las pruebas, ¿sí?, todas las objeciones. ¿Para qué? Para decidir que ya era la palabra de Dios y que no podía ser contradecida, ¿sí, hermanos? Aunque incluso en este tiempo hay muchos que le buscan siempre la vuelta, ¿no? Y quieren
contradecir la palabra del Señor. Muchas personas en este tiempo que no conocen ni la Biblia ni nada, sin embargo, se creen con toda la autoridad de poder contradecir lo que la palabra misma nos está diciendo. Pero qué bueno que nosotros tengamos conocimiento de lo que el texto nos está diciendo a cada uno de nosotros. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 20, dice así: gloria al Señor, que este pasaje, qué tremendo lo que dice. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, en esta palabra Escritura o en esta frase Escritura, es de interpretación privada, podemos ver el testimonio, ¿sí?, que encontramos tanto del Señor Jesucristo como de los apóstoles, porque el Señor, para referirse al Antiguo Testamento, usó justamente Escritura, esta palabra, esta frase, ¿no? También en Mateo capítulo 22, versículo 29, ¿sí?, otro pasaje que encontramos con referencia a esta frase, acá habla de las Escrituras. Primero, ahí en Juan, donde hemos compartido, habla de la Escritura en singular. Pero acá vamos a ver, ¿sí?, en Mateo capítulo 22, porque no va a faltar aquel que diga, no, porque dice la Escritura, no, porque dice las Escrituras. Como muchos en este tiempo dicen que hay diferentes evangelios, y el evangelio es uno solo, el que salva, que es el mensaje que vino a traer Jesús. Es el evangelio del reino, es el evangelio de Dios, es el evangelio de la gracia, es el evangelio eterno, es uno solo, ¿sí? Gloria al nombre de Jesús. Y podemos ver, hermanos, acá en Mateo capítulo 22, versículo 29, que dice de esta manera: entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Las Escrituras, acá está hablando en plural. Y también en el libro de los Hechos capítulo 18 vamos a encontrar otro pasaje que se refiere a las Escrituras. Capítulo 18 del libro de los Hechos, en el versículo 24, dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Gloria al Señor. ¿Cuáles son esas Escrituras? Podemos ver, habíamos hablado ya que en los tiempos de Jesús, cuáles eran las Escrituras que tenían, hermanos, el Pentateuco, el libro de los Reyes, las Crónicas, todo los libros proféticos también, y hermanos, todo lo que es el Antiguo Testamento, ¿sí? Y podemos también ver que en la carta a los romanos, al referirse a las Escrituras, dice las Santas Escrituras. Otro testimonio más, y acá es el apóstol Pablo quien escribe en la carta a los romanos, en el capítulo 12, ¿sí? Capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 2 de la carta a los romanos, vemos que el apóstol Pablo dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Gloria al Señor. Y también podemos ver que se refiere en el Nuevo Testamento con respecto a todo lo escrito en el Antiguo. Estamos viendo el testimonio que el Nuevo Testamento le da con respecto a todos los escritos del Antiguo Testamento. Y vemos acá en la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, que se refiere a las Escrituras como sagradas, sagradas. Gloria al Señor. Qué lindo, hermanos, que es poder ver las diferentes frases que se utilizan para referirse a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Vieron que hay quienes todavía dicen en este tiempo que ya el Antiguo Testamento, es verdad, no nos regimos por el Antiguo Testamento, sino que nos regimos por el Nuevo Testamento porque estamos en la dispensación de la gracia. Pero sin embargo, no podemos negar lo que la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento con respecto a la Escritura, a las Escrituras, a las Santas Escrituras, a las Sagradas Escrituras, como lo menciona acá segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15.
Dice la palabra del Señor así, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuáles eran las sagradas escrituras que conocía Timoteo desde la niñez? No era el Nuevo Testamento, ¿sí? Gloria al Señor. Hermanos, no era el Nuevo Testamento, sino se refiere al Antiguo Testamento. Porque ¿cómo podría Timoteo conocer desde la niñez si recién se estaban escribiendo las cartas? ¿Sí? Que acá menciona, pero el apóstol Pablo lo da por hecho y lo da por sentado de que Timoteo conocía las Sagradas Escrituras, y esas Sagradas Escrituras que se refiere acá en la carta, en esta segunda carta a Timoteo, tiene la referencia al Antiguo Testamento. También se la llama la ley, gloria al Señor, la ley. Por eso, qué importante es que es poder saber que nosotros no realizamos los ritos de la ley, pero la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, ¿sí? Porque es la palabra de Dios. Bendito es nuestro Dios. Y vemos también acá en Juan capítulo 10, otro testimonio para referirse a la palabra de Dios, que es la ley de Dios. Y la leemos acá en el capítulo 10, versículo 34, dice: Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Gloria al Señor. ¿Y en cuál ley? En las Sagradas Escrituras, las Santas Escrituras, en la Escritura. Gloria al Señor, qué maravilloso que es esto. En el capítulo 12 también de Juan, versículo 34, podemos ver que dice así: le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Gloria al Señor. Podemos ver, hermanos queridos, que acá está hablando de la palabra, dice que nosotros hemos oído de la ley, o sea, de la palabra escrita. La ley de Dios fue escrita en tablas, como mandamientos, como ordenanzas. Eso que Dios le había puesto al hombre al crearlo, pero que el hombre había transgredido y traspasado. Dios se tomó el trabajo de escribirlas en tablas, gloria al Señor, y allí comenzaron las escrituras, o la ley de Dios también. Capítulo 15, versículo 25, otro pasaje que podemos ver acá también justamente en el Evangelio de Juan, dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Gloria al Señor. ¿Sí? En la ley de Dios ya estaba escrito acerca de lo que iba a suceder con el Señor también. Y en Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo 21, en esta noche seguimos compartiendo con vos palabra de Dios. Capítulo 14, versículo 21 de Primera de Corintios, nos dice así: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. ¿Sí? En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Y acá este capítulo 14 de la primera carta a los Corintios habla del don de lenguas, del hablar en lenguas, ¿sí? Algunos dicen que se refiere a las lenguas humanas, a los idiomas, pero podemos ver con un estudio profundo en la palabra del Señor que el apóstol Pablo habla de las lenguas desconocidas, ¿sí? Si fueran idiomas, se referiría como idiomas, pero aquí dice lenguas desconocidas también, entre otras cosas. Quiere decir, y también se menciona en el capítulo 13 lenguas angelicales, ¿sí? Entonces no podemos contradecir que hay un don, que es el don de lenguas, que muchos lo quieren borrar del mapa, no sé por qué,
porque sabemos que es un plan del enemigo, mejor dicho, ¿sí? Que quiere quitar, ¿no?, los dones, la presencia del Señor, la manifestación de los dones del Espíritu Santo que están vigentes. Quiero decirte, los dones espirituales están vigentes hoy actualmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está operando en este tiempo en la iglesia de Jesucristo. Sin la obra del Espíritu Santo, sin los dones del Espíritu Santo y sin el fruto del Espíritu Santo, nosotros no podríamos predicar. Así que negar los dones, o decir que ya pasaron, que eran idiomas y decir cuántas aberraciones que se dicen, es negar la obra del Espíritu Santo. Entonces estaríamos obrando nosotros con nuestra carne, con nuestro entendimiento, con nuestro razonamiento, y estaríamos viviendo una religión falsa, ¿sí? Hermanos, una religión muerta. Pero ¿quién es el que nos da vida? El Espíritu de Dios es el que nos ha vivificado, nos ha regenerado, nos ha capacitado, ¿sí? Y cuando decimos que nos ha capacitado, primero nos ha regenerado, nos ha limpiado, nos ha preparado y nos ha llenado de su presencia, y ha puesto en nosotros dones y ha puesto en nosotros ministerios. Gloria al Señor. Y podemos dar fruto para Dios, creciendo en nuestro carácter moral, ¿sí? El cual debe ser cada día más semejante al de Cristo. ¿Sí, hermanos? Qué tremendo que es. Y esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente hoy actualmente. Por eso, volviendo un poco acá a lo que estamos viendo, que la palabra del Señor habla que de esta manera, para referirse al Antiguo Testamento, la Escritura, las Escrituras, las Santas Escrituras, las Sagradas Escrituras, la Ley, y también para referirse al Antiguo Testamento, la Ley y los profetas. Gloria al Señor. Cuando usted escucha todas estas palabras, y muchas aunque la quieren separar, pero está hablando de lo mismo, de la palabra de Dios, ¿sí? Lo que nosotros hoy llamamos Biblia, Antiguo Testamento en este caso, y estamos viendo que en el Nuevo Testamento se los denomina o se utiliza estas frases para referirse al Antiguo Testamento. Mateo capítulo 5, en el versículo 17 podemos tomar en esta noche este versículo y vemos que dice aquí: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Gloria al Señor, ¿sí? La ley y los profetas. Y también en el mismo capítulo, en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 7, en el verso 12, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es la palabra de Dios, ¿sí? Esto es la palabra de Dios. Está diciendo que es la ley y los profetas. Gloria al Señor. También en el capítulo 22, estamos en Mateo capítulo 22 en esta noche. Toda la gloria, la honra y la alabanza sea nuestro Dios. Y en este caso podemos leer también en el versículo 40, que nos dice de esta manera: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Depende toda la ley y los profetas. Amar al Señor en primer lugar, ¿sí? Gloria al Señor. Y en segundo lugar, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y de esos dos mandamientos, dice en el verso 40, depende toda la ley y los profetas. ¿Cómo se refieren estos pasajes a la palabra del Antiguo Testamento, la ley y los profetas? Gloria al Señor. También ahora vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 16, que usted pueda tomar nota y repasar estos pasajes. Capítulo 16, versículo 16, dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Gloria al Señor. La ley y los profetas eran hasta Juan, y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Es el reino de Dios, el que estamos nosotros también en este tiempo,
tratando de entrar en el reino de Dios. Gloria al Señor. Nosotros sabemos que el reino del Señor va a venir en la segunda venida, cuando Él venga a establecer su reino. Y cuando la iglesia sea arrebatada, va a ir a la presencia de Dios y luego volveremos a reinar con el Señor por 1000 años, pero ya la iglesia entra en su estado eterno. Quiere decir que reinaremos para siempre con el Señor. Gloria a Dios por eso, ¿sí? Qué maravilloso que es esto. También en Hechos capítulo 13, en el versículo 15 leemos en esta noche, que dice de esta manera, 13:15 del libro de los Hechos: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y después de la lectura de la ley, ¿qué hicieron aquí? Leyeron la ley y los profetas, porque eso eran los escritos que tenían en ese momento. ¿Sí? Gloria a Dios, bendito nuestro Rey. Y esto que nosotros estamos compartiendo es entre el 50 y el 100 después de Cristo. El testimonio, estamos viendo a la mitad de siglo de la era cristiana, del primer siglo de la iglesia del Señor, a partir del año 50 hasta el año 100, podemos ver estos escritos que estamos leyendo en el Nuevo Testamento, donde en ellos se habla acerca del Antiguo Testamento. Y vemos también en el capítulo 28, en el versículo 23 de Hechos, 28-23, gracias a Jesús por su presencia, que dice de esta manera: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Gloria al Señor. La ley de Moisés es la ley de Dios, es la palabra de Dios. Son las sagradas escrituras, son las santas escrituras, como se mencionan. Todos estos nombres se le da a la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, la ley y los profetas, la ley solo, las sagradas escrituras, las santas escrituras, las escrituras y la escritura. Con todas estas frases se menciona a lo escrito en el Antiguo Testamento y hablan exactamente de lo mismo. ¿Sí? Gloria al Señor. Son diferentes nombres que se utilizan. Y podemos también ver con respecto a la ley de Moisés y los profetas en Lucas 24:44 también. Y luego vamos a pasar a otro tema. Lucas 24:44. En esta noche estamos viendo, hermanos, el testimonio del Nuevo Testamento, la evidencia provista por Cristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento, que es de gran importancia. Del testimonio de ellos se ve que en los tiempos de ellos el canon del Antiguo Testamento ya era definido y fijado. Y habíamos mencionado Lucas 24, ¿sí? 44, en esta preciosa noche que estamos disfrutando de este día frío, pero en la presencia del Señor todo se disipa, no hay frío, no hay calor cuando uno está en Cristo, hermanos, gloria al Señor. 24:44, tremendo es esto, ¿no? Dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Gloria al Señor. Y vamos a ir a un tema musical, qué tremendo este pasaje, y luego vamos a ver la importancia de lo que acabamos de leer acá en Lucas 24:44.
Satanás y sus secuaces. Aléjate, confía en Dios. Grita, llora. Dios conoce tu corazón y está dispuesto a escuchar. Llora, pero depende de vos, date una oportunidad. Tu vida vale mucho más, no te dejes usar. No, date otra oportunidad. Tu vida vale mucho más, no te dejes usar. Busca, Estás escuchando Hablando de ti. Continuamos con más Hablando de ti en este día miércoles, que estamos acá en vivo. Gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo y por todo lo que va a seguir haciendo, ¿sí? en estas horas que restan, miércoles 18 de junio. Faltan apenas prácticamente una hora para que termine este día miércoles 18. Estamos en vivo, podés comunicarte al 1160 39 33 75, 11 61 77 90 19, y también está el número de línea que es el 60 71 38 45. Estamos acá deleitándonos en lo que habla la palabra de Dios. Gracias a Dios por todo. Y continuamos acá desarrollando estos pasajes que hemos compartido. Y gracias a Dios por todos los hermanos y hermanas que se están comunicando en esta noche. Sabemos que el Señor está en medio nuestro. Luego voy a estar leyendo los mensajes, ¿sí? Gracias a todos los hermanos y hermanas que están en la sintonía. Habíamos mencionado en Lucas 24:44 este tremendo pasaje que el Señor dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y este pasaje acá en el Evangelio de Lucas provee una evidencia clara de la división triple del canon del Antiguo Testamento. Se notará que Cristo nombró la tercera división, salmos, en vez de otros escritos, pero la razón es clara en que en una manera muy especial los salmos testificaron de la resurrección de Cristo. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Porque usted puede ver acá que el Señor hace mención de la ley, de los profetas y los salmos, pero no hace referencia a los libros históricos, por ejemplo. Pero hay otros también libros poéticos, pero el Señor menciona los salmos. ¿Pero por qué es esto? Porque aquí se menciona en el libro de los Salmos la resurrección de Cristo en varios de los salmos, ¿sí? También en Mateo 23:35 podemos leer también que dice así, en Mateo 23:35: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías,
¿a quién matasteis entre el templo y el altar? Mateo 23:35, ¿sí? Hemos leído. Y también tiene que ver con Lucas capítulo 11, versículo 51, que ya lo estamos leyendo también en esta noche, 11:51 del Evangelio de Lucas. Dice así la palabra: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí os digo que será demandada de esta generación. ¿Sí? En estos pasajes que hemos leído tanto en Mateo como en Lucas, testifica del orden y número de los libros del canon del Antiguo Testamento en los tiempos de Cristo. La muerte de Abel se encuentra en Génesis, el cual es el primer libro del Antiguo Testamento hebreo, y la muerte de Zacarías se encuentra en el segundo libro de Crónicas, el cual es el último libro del Antiguo Testamento hebreo. ¿Sí? El segundo libro de Crónicas es el último libro en el Antiguo Testamento hebreo. Por lo tanto, cuando Cristo dijo desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, es como si dijéramos hoy día desde Génesis hasta Malaquías, ¿no? Tremendo, tremendo es esto, porque ya hemos dicho que nosotros no los tenemos ordenados cronológicamente a los libros de la Biblia, salvo los primeros 5 libros, ¿no? Gloria al Señor. Bueno, ahora las citaciones del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Otra razón de creer que el canon del Antiguo Testamento ya quedó determinado en los tiempos de Cristo es por las numerosas citaciones hechas en el Nuevo Testamento. Todo libro es citado con la excepción de Esther, Eclesiastés, Cantares, Esdras, Nehemías, Abdías, Nahum y Sofonías. Estas omisiones no constituyen una sola objeción grave a estos libros. Los 12 profetas menores fueron tratados por los judíos como un solo libro canónico. Por lo tanto, que uno fue citado da testimonio a todos. Que Segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 20 y 21, es citado en Mateo 23:35, por ejemplo. Da testimonio a Esdras y Nehemías, porque originalmente estos 2 libros fueron unidos con Crónicas. En cuanto a Esther, Eclesiastés y Cantares, parece que los escritores del Nuevo Testamento sencillamente no tenían ocasión de citarlos. Notas sobre citaciones. Que un libro no es citado en el Nuevo Testamento no implica necesariamente que no es canónico, ¿sí? Gloria al Señor, qué tremendo, ¿eh? La citación de un libro en el Nuevo Testamento no implica necesariamente que aquel libro es canónico, pero junto con los otros testimonios, el testimonio por ser citado es de valor. En Hechos 17:28 se citan los escritos de un autor pagano, Gloria al Señor. Y vamos a ver qué es lo que nos dice en Hechos 17:28, porque aquí no habla de ningún escritor bíblico, al contrario, de uno pagano. Dice acá en Hechos 17:28, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas, dice, también han dicho, porque el linaje suyo somos. Esta es una cita que el apóstol Pablo habla aquí, ¿sí? Cuando está en Atenas, para referirse a los poetas atenienses en este caso, o poetas o filósofos también de aquel entonces, como también en estos tiempos se menciona a Neruda y a cuantos escritores contemporáneos, a cuantos escritores famosos de este tiempo, ¿sí? Que a lo mejor se citan algunos pasajes, ¿no? Podríamos decir en una comparación, pero podemos ver que junto con los otros testimonios, el testimonio por ser citado es de valor, y acá en Hechos 17:28 se citan los escritos de un autor pagano. En Judas 14 y 15 se cita el libro de Enoc, un libro ni aún incluido entre los libros apócrifos. Tremendo. Usted se dio cuenta que ahí en Judas habla de Enoc y en la Biblia no se menciona, ¿no? Más que el testimonio que dice que él fue traspuesto, nada más. Pero no se menciona un libro o un escrito de él, ¿sí?
y ni siquiera está incluido en los libros apócrifos el libro de Enoc. Ahora, consideraciones suplementarias en cuanto al canon del Antiguo Testamento, y vamos a ver acerca de los libros apócrifos. ¿Qué significa la palabra apócrifo? Escondido, oculto, y se refería a las obras escritas para un círculo interior de personas, a veces una secta herética, o sea que eran herejes, eso estamos diciendo. Estos escritos apócrifos no podían ser entendidos ni tampoco debían ser entendidos por los de afuera, ¿sí? Era como algo secreto, como un secretismo que había allí, como se utilizan en las universidades y en cuantas cosas, ¿no? En esas logias, ¿vieron las logias que existen hoy día? Bueno, también eso significa la palabra apócrifo, escondido, oculto. Y podemos ver que estos escritos apócrifos no podían ser entendidos ni tampoco debían ser entendidos por los de afuera, porque eran como códigos, ¿no? Por eso se los llama apócrifos. Del pensamiento de oculto con oscuridad vino el segundo significado espurio, falsificado, herético. En el IV siglo la palabra fue usada por Jerónimo en el sentido de no canónico, no reconocido, y fue aplicada a aquellos libros que fueron inferiores en autoridad y valor a las Escrituras. ¿Quién era este Jerónimo? Un historiador, ¿sí? Al referirse a estos libros que no eran canónicos, que no eran reconocidos, él los llamó apócrifos, ¿sí? Que eran escondidos, ocultos, que no se podían entender, ¿sí? Y que realmente tenían cosas que era para un grupo reducido de personas, ¿no? Vieron cómo, por ejemplo, hay religiones, y nos estamos refiriendo a las religiones falsas, a las paganas, que utilizan la Biblia, pero también tienen otro libro, y se rigen más por ese libro, y mayormente esto lo encontramos en las sectas, en las pseudo cristianas, ¿no? Porque hay sectas que se asemejan al cristianismo, que hacen cosas similares a la nuestra, pero no se rigen por la palabra de Dios, justamente se rigen por esos libros. Bueno, los apócrifos podríamos decir que son ese tipo de libro que se utilizan en sectas o en lugares reducidos, ¿no? Y en el IV siglo la palabra fue usada por este Jerónimo, ¿no? Apócrifo. Los libros apócrifos del Antiguo Testamento, los libros y adiciones admitidos en el canon del Antiguo Testamento por la Iglesia Católica Romana, además de los libros admitidos por los judíos y la Iglesia Evangélica, son los siguientes: Tobías, Judith, la Sabiduría, el Eclesiástico, Baruch primero y Baruch segundo, Macabeos, adiciones a Daniel, la oración de Azarías, el cántico de los 3 jóvenes en el horno de Babilonia, la historia de Susana, de Bel y el dragón, adiciones a Esther, ¿sí? Los escritores de los libros apócrifos, son enteramente desconocidos, con la excepción del Eclesiástico, cuyo autor era un tal Jesús, hijo de Sirá. Se cree que los autores eran mayormente judíos alejandrinos, con las 2 excepciones notables de los autores de Primera de Macabeos y Eclesiástico. Estos probablemente eran judíos palestinenses. La fecha del origen de los libros apócrifos, ¿sí? La opinión predominante es que fueron escritos entre 200 antes de Cristo a 100 después de Cristo, aunque unos opinan que las fechas son 300 antes de Cristo a 200 después de Cristo, y es imposible probar la fecha exacta, pero que existen estos libros, y los vuelvo a reiterar, que son considerados apócrifos: Tobías, Judí, la Sabiduría y el Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, adiciones a Daniel, la oración de Azarías, el cántico de los 3 jóvenes en el horno de Babilonia, la historia de Susana, de Bel y el dragón, y adiciones a Esther. Tremendo. A lo mejor usted se encontró con una Biblia que tiene estos libros y que son considerados apócrifos, ¿sí?
pero no están canonizados, no pasaron la regla, no se puede comprobar ni a través de los diversos escritores, a pesar de que los escritores bíblicos no fueron contemporáneos en su gran mayoría, coinciden en el mensaje que transmiten, ¿sí? Y ahí podemos ver la obra del Espíritu Santo. La fecha del origen de los libros apócrifos es imposible de probar exactamente, y ahora vamos a ver el valor o importancia de los libros apócrifos. Proveen informes de valor en cuanto a la vida de los judíos durante los 400 años entre el fin del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento. Se podría tomar algunas cosas, por ejemplo, el tema de los macabeos, que los macabeos existieron, que fueron una familia judía que se levantaron como caudillos en ese tiempo, como pasó en el tiempo de los jueces, y batallaban contra los opresores, ¿no? Y en otras palabras, derraman mucha luz sobre condiciones en los tiempos de Cristo también. Ayudan a uno a entender la literatura moderna. Por ejemplo, Shakespeare y otros escritores manifiestan familiaridad con los libros apócrifos. El hecho de que los libros apócrifos citan y hacen alusiones a las 70 testifica la fecha temprana de la terminación de la formación del canon del Antiguo Testamento y la fecha de la traducción de los 70. ¿Cuáles son los argumentos de los católicos romanos para incluir los libros apócrifos del Antiguo Testamento en el canon? Porque ellos sí los tienen incluidos. Por eso estamos llegando al punto donde vemos que nuestra Biblia no es igual que la de los católicos romanos, ¿sí? Los libros apócrifos fueron considerados como parte del canon y fueron citados como tal por los padres de la Iglesia. Algunos de los padres, no todos, citaron estos escritos como inspirados. Estos escritos son citados mucho menos frecuentemente que los libros canónicos. Los padres citaron otros libros que la Iglesia Católica Romana no admite como canónicos. Luego, si este argumento es válido, estas obras espurias deben incluirse también en el canon. Los libros apócrifos se encuentran en las versiones antiguas. La contestación es esta. Aunque se encuentran en los 70 actualmente, hay evidencia de que originalmente no eran así. La versión griega de Aquilas, la más antigua de todas, después de los 70 no los contenía. Acuérdense que ya hemos visto, y usted puede hacer un repaso acerca de quiénes son estos 70, ¿no? Eran un grupo de eruditos que revisaban el texto sagrado, ¿sí? Y que tradujeron el Antiguo Testamento también. Además de esto, si este argumento prueba algo, prueba demasiado, porque hay versiones antiguas que contienen 3 libros no admitidos por la Iglesia Católica Romana. Si la presencia de un escrito es una versión antigua, es prueba suficiente de su derecho a un puesto en el canon. ¿Por qué no incluye la Iglesia Católica Romana estos libros en su canon? Es tremendo. Los libros apócrifos fueron incluidos en el canon por los concilios de Cartago en el 397 después de Cristo y de Florencia en 1439 después de Cristo. Dicen, ¿no?, los católicos para tener en su Biblia católico romana estos libros apócrifos, ¿no? La contestación a esta es que las decisiones de los concilios no eran infalibles, se equivocaron también muchas veces. Los libros apócrifos son excluidos de la lista de libros canónicos del concilio de la Odisea en el 363 después de Cristo, un concilio de igual autoridad al de Cartago. Se cree que el decreto del concilio de Florencia, dando aprobación a los libros apócrifos, no es auténtico. Los libros apócrifos recibieron por primera vez sanción oficial de la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trento en 1546, y a pesar de mucha oposición en el mismo concilio. El testimonio del cardenal Polo es importante aquí. Él dijo que el Concilio de Trento dio esa sanción oficial a los libros apócrifos,
para dar mayor énfasis entre los católicos romanos y los evangélicos, es decir, la división entre ellos, ¿sí? Se hicieron varios concilios para ver lo que era verdaderamente y qué es lo que debía hacer la iglesia, por eso es bueno instruirse en la palabra de Dios. Esto usted no lo va a encontrar en la Biblia, pero sí usted puede estudiar la historia de la iglesia, qué pasó, ¿sí?, a lo largo de la historia de la iglesia, porque nosotros tenemos en nuestras Biblias la historia de la iglesia en el primer siglo. Pero, hermanos, han pasado 2025 años, ¿sí? Y la iglesia, desde que descendió el Espíritu Santo allí en Pentecostés, sigue escribiendo la historia. Gloria al Señor. Algunos se quedaron allá en el libro de los Hechos nada más, o en la carta a los Corintios nada más, ¿sí? Hermanos, pero la iglesia ha ido pasando por diferentes etapas, ¿sí? Por eso, una de las cosas que mencionábamos también, la importancia en los días viernes que estamos viendo acerca de las doctrinas de la salvación, de poder vivir en este tiempo en el cual nosotros vivimos y disfrutamos de esta gracia abundante. Pero hubo hermanos que pasaron por el oscurantismo. Hay personas en este tiempo, mientras nosotros tenemos esta libertad de culto acá en Argentina, que están siendo perseguidas a causa de su fe. Y la historia se sigue escribiendo. ¿Y usted sabe quién tiene el registro de toda la historia de la iglesia? El Señor, ¿sí? El libro de los Hechos no está cerrado, lo seguimos escribiendo nosotros porque la iglesia del Señor está en la tierra todavía. Y hay un libro, ese libro, el libro de los Hechos o el libro de las memorias de los hombres, que un día va a ser abierto, en el cual usted va a estar incluido su historia de vida, ¿sí? Está incluido allí, desde que usted recibió al Señor, ¿qué hizo con el Señor? ¿Cuál fue su proceder? ¿Sí? Gloria al Señor. Por eso, hermanos, qué bueno que es saber todo esto. A lo largo de la historia, todo esto que yo estoy compartiendo, que yo se los estoy leyendo, porque estos fueron sucesos que han ido pasando la iglesia del Señor a lo largo de los siglos. Hay mucha historia, ¿Cuáles fueron los cambios? ¿Cuál fue la oposición? En la Biblia nosotros tenemos la oposición de los judíos, la oposición de algunas sectas de aquel entonces, pero esas mismas sectas y esas mismas filosofías de vida hoy han cambiado y siguen siendo las mismas pero con otros nombres. Y a través de esas sectas y a través de esa mezcla han surgido varias religiones, incluso contemporáneas nuestras, ¿no? O sea, de este tiempo en el que nosotros vivimos, porque a lo largo de la historia siempre ha habido filosofías, ha habido herejías, ha habido contradicciones, ha habido cuestionamiento. Hoy estamos en el tiempo de la iglesia emergente, que algunos, decirle esta palabra, ni saben lo que estamos hablando. Estamos en el tiempo en que Sodoma y Gomorra se ha metido dentro de muchas congregaciones que se dicen ser cristianas evangélicas, ¿sí? Hay pastores, hay ministros, tanto hombres como mujeres, que son lesbianas, que son homosexuales, hermanos queridos, y muchos están ajenos a esto, pero esto es lo que está sucediendo hoy actualmente. Ya del tiempo antiguo, ha habido todo este tipo de cosas y la iglesia del Señor ha permanecido. Ahora, no obstante a todo lo que sucede a nuestro alrededor, porque muchos están preocupados solamente por la economía o por su vida aquí y ahora, o el reino aquí y ahora, pero el reino no es aquí ni es ahora, hermanos. Estamos de paso por aquí, Cristo viene pronto. No obstante a todo lo que está sucediendo, Cristo viene por una iglesia santa, por una iglesia preparada, por una iglesia despierta, por una iglesia llena de su presencia, ¿sí? Gloria al Señor. Por una iglesia trabajada por el poder del Espíritu Santo, en su carácter interno, como también en su obra externa,
porque algunos solamente se quedan con lo externo, pero internamente no están teniendo fruto. El Señor viene a buscar a una iglesia que tenga fruto, gloria al Señor, sin mancha y sin arruga. Una iglesia con conocimiento, conciencia, que sepa en qué tiempo está viviendo, qué es lo que está pasando a su alrededor, porque muchos ignoran todas estas cosas y dicen, bueno, yo solamente creo en el Señor y me voy con Él nada más, ¿sí? Y sin embargo, se meten muchas filosofías, muchas ideas, muchas cosas erróneas, ¿no?, que alejan a la persona del Señor, ¿sí? Han proliferado mucho en este tiempo. La mayoría de las congregaciones tienen las danzas, ¿no? Y le han dado un lugar muy particular a esto, que yo no digo que no se deban hacer ni nada por el estilo, pero en tales casos se ha sacado, no hay ministros de alabanza en las congregaciones hoy día, no hay. Cuando el pueblo de Israel se caracterizaba porque los levitas, tantos que hablan de los levitas, en muchos lugares hablan de los levitas, pero no tienen músicos, ¿sí? Y los levitas no eran solamente los que ministraban la alabanza, era una tribu que se dedicaba incluso a recoger la leña para el altar, ¿sí? Y muchas veces, por falta de conocimiento, dicen, no, porque los levitas eran los que ministraban la alabanza, ni siquiera saben que tenían una ropa especial y que por eso hoy sigue estando eso, porque Dios lo permitió desde un principio. Y hay una gran diferencia, ¿no? Hermanos, el Señor capacitó a hombres y a mujeres de todos los tiempos. Cuando se erigió, por ejemplo, el tabernáculo, trabajaron las mujeres también. Cosían los cueros. Las tiendas se hacían con cuero y tenían que teñirla, tenían que sacar el color. Incluso había un gusano que se llamaba kermes, del que se saca el color carmesí. Y muchos ni saben. Era un color rojo abrillantado, de ahí se sacaba y de eso se sacaba el color para teñir el del color carmesí, ¿sí? Cada cosa tiene un sentido, un simbolismo en la Biblia. Pero hoy también sucede, por falta de conocimiento de la palabra del Señor, o por falta de entender, se mezclan muchas cosas y se utilizan más los símbolos que lo que realmente el texto literalmente me está hablando. Porque la palabra de Dios me habla literalmente y me habla espiritualmente, y me habla históricamente y me habla proféticamente. Ahora el tema es que no debo solamente aplicar solamente en una forma profética. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que Cristo viene, estamos hablando de una manera profética, porque es lo que está profetizado, es lo que falta cumplirse. Cuando hablamos de la ley de Moisés, estamos hablando de una manera histórica, ¿sí? Cuando hablamos no solamente de los libros históricos, de los reyes, de los profetas, estamos hablando de algo que ya pasó. Gloria al Señor. Y hoy muchos se jactan de ser profetas, pero no conocen estas cosas. Y el profeta lo que tenía que tener era palabra de Dios, porque era el portador de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y entonces, qué bueno que es poder aplicar la palabra de Dios con ciencia, con conocimiento, y aunque muchos se oponen y muchos critican, porque no se quieren preparar, porque no quieren ser enseñados, porque no se quieren humillar, porque no quieren capacitarse, dicen a mí, el Espíritu Santo me enseña, pero son ignorantes de muchas cosas, y creen que por hablar en lenguas, que gloria a Dios nosotros hablamos en lengua, o que porque tienen un don de revelación, que son 3 los dones de revelación, y que gracias a Dios el Señor nos ha dado también, a lo mejor se creen que por eso, por echar fuera a los demonios, que el Señor también nos ha usado una y muchas veces para hacer liberación, y que entendemos esto. Yo, una persona que estaba tomada por espíritus inmundos, ¿sí?, y el Señor me usa en esa área también, y a mi esposo, hemos visto muertos resucitar. El Señor nos ha usado para resucitar muertos incluso, ¿sí? Hermanos,
no nos jactamos de eso, no lo digo para jactarnos, sino que debemos conocer la palabra de Dios. Todas esas cosas las hace el Espíritu Santo en nosotros, lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero qué bueno que también es tener conocimiento y también sabiduría, que es la que Dios nos da. Sabiduría te la da Dios. El conocimiento lo podés adquirir. Podés prepararte, podés orar, sí, claro que sí, hay que orar y hay que ayunar. De hecho, vamos a ayunar ahora el viernes como congregación, pero no hay que descartar la preparación, ¿sí? Gloria al Señor. Teología significa estudio de Dios, profundidad. Y muchas veces vas a descubrir cuán equivocado estás al interpretar algo que vos decís que es el Espíritu Santo, pero resulta que no es el Espíritu Santo, porque ni siquiera conoces el texto en profundidad. Por eso, importante es poder, ¿sí?, prepararnos. Todo siervo de Dios se tiene que preparar. No es cuestión de venir y pegar 4 gritos, no es cuestión de hablar por hablar, como decía una canción famosa por allí. No es cuestión, hermanos, de decir yo sané a los enfermos, eché fuera a los demonios, conozco, hermanos queridos, gloria al nombre del Señor. El Señor sea glorificado en esta noche en tu vida y en la mía y en todos sus hijos. El Señor sea glorificado, su poder se manifieste, su presencia sea derramada en cada corazón, en cada vida. Podamos crecer, podamos darle el sentido a este sacrificio tan grande que hizo el Señor por nosotros, que ni siquiera nos tomamos el trabajo de poder investigar la palabra del Señor. Usted sabe que los escritores del Antiguo Testamento, cada vez que tenían que escribir el nombre de Dios, se tenían que bañar 7 veces. Se tenían que limpiar, porque es el nombre sobre todo nombre. Y el Señor Jesucristo dice que se le dio el nombre que es sobre todo nombre. A Él le servimos. Por eso, servir a Dios es hacerlo con excelencia. Servir a Dios es capacitarse. Servir a Dios es prepararse. Gloria al Señor. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él puede usar a una persona analfabeta, lo puede hacer el Señor, su poder se ha de manifestar. Esa persona puede sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, orar y sanar a los enfermos, lo puede hacer, el Señor lo puede hacer. Él puede usar a quien Él quiera. Él hizo hablar a una mula para hacer reaccionar a su siervo, un profeta, que iba empecinado a hacer algo que no debía. El Señor lo puede hacer. Dios lo hace, no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Gloria al Señor. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos, ¿sí? Gracias al Señor por su presencia. Por eso, todos estos son argumentos de la Iglesia Católica, lo que estuvimos compartiendo, acerca de por qué ellos tienen incluidos los libros apócrifos en sus Biblias. Ahora, luego de este tema musical, gloria a Dios, vamos a ver los argumentos de los evangélicos por no incluir los libros apócrifos del Antiguo Testamento en el canon. Es por siempre. Mirar atrás me ayuda a ti.
eras también el perfecto amor de Dios. Correré y confiaré, porque al final me recibirás. Llegaré, 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 llegaré. Cuántas cosas existían, eran ciertas y no las creía, hasta que llegaste tú a mi vida y todo cambió. Conocí que eras también el perfecto amor de Dios. Correré y confiaré, porque al final me recibirás. Llegaré, 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 llegaré. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Continuamos con más Hablando de ti en este día miércoles 18 de junio de este 2025. Estamos en vivo, podés comunicarte al 11 60 39 33 75, 11 61 77 90 19 es el WhatsApp de Hablando de ti. Podés comunicarte para que luego podamos estar orando y nos seguimos deleitando con la palabra de Dios. Gracias a Dios por todos los hermanos y hermanas que están en sintonía. Luego voy a estar leyendo todos los mensajes, así que tengan un poquito de paciencia, hermanos y hermanas amados. Gracias por el apoyo, gracias por continuar escuchando, Hablando de ti. Gracias al Señor también por la respuesta a las oraciones. Vamos a ver algunos argumentos, ¿no? O sea, los argumentos de los evangélicos por no incluir los libros apócrifos del Antiguo Testamento en el canon. Es universalmente reconocido que los libros apócrifos nunca fueron incluidos en el canon hebreo, ¿sí? O sea, nunca pasaron la regla, ¿sí?, en los escritos hebreos. Gloria al Señor. Flavio Josefo, este historiador judío, expresamente los excluye, limitando el número de los libros inspirados a 24, los 39 libros del canon recibido por los evangélicos. El concilio de Jamnia, celebrado por los judíos cerca del año 70 después de Cristo, escuche bien, 70 después de Cristo, indicó el mismo canon del Antiguo Testamento que admiten los evangélicos. Los libros apócrifos nunca se citan en el Nuevo Testamento ni por Cristo, ni por sus apóstoles o los discípulos. Estos son los motivos por los cuales nosotros no tenemos en nuestras Biblias estos libros apócrifos. Filón, el filósofo judío de Alejandría, escribía fecundamente y citaba mucho del Antiguo Testamento, pero nunca citó de los libros apócrifos ni aún los mencionó. En el año 20 antes de Cristo y 50 después de Cristo existió este varón, ¿sí? Los libros apócrifos no se encuentran en ninguna lista del canon de los padres de la Iglesia. No nos han dado Jerónimo y Rufino inclusive en el año 395 después de Cristo, que estos fueron también historiadores, ¿sí? Hermanos, y el escritor católico romano Gigó
admite que Jerónimo no aceptó los libros apócrifos como canónicos, diciendo: vez tras vez este ilustre doctor, Jerónimo, ¿no?, al referirse a él, de la Iglesia Latina, rechaza la autoridad de los libros deuterocanónicos, o sea, los apócrifos, en la más explícita manera. Los libros apócrifos del Antiguo Testamento contienen errores, ridiculeces y relatos falsos, que contradicen los hechos históricos y las doctrinas enseñadas en los libros canónicos de la Biblia. Los libros apócrifos no pretenden ser origen divino y algunos de ellos afirman que en su tiempo no hubo profetas. Qué tremendo, ¿no? Por eso no están incluidos en nuestra Biblia. El canon alejandrino del Antiguo Testamento. Una explicación: el canon hebreo contenía 24 libros, en cambio la versión de los 70 contiene en adición como 14 libros y partes de otros. Por lo tanto, ha sido mantenido por unos que había 2 cánones, y se dice que estos libros extras fueron aceptados como canónicos por los judíos en Egipto, y por lo tanto incluidos por ellos en el canon del Antiguo Testamento. Así que habría 2 cánones del Antiguo Testamento, el canon palestinense y el canon alejandrino, dicen los defensores de esta teoría. Ahora vamos a ver las razones por rechazar la teoría de que había 2 cánones, porque en todo se encuentra la refutación, hermanos. Por eso debemos investigar, no nos debemos llevar por lo que dice uno, lo que dice otro, porque así también como surgió esta teoría de que había 2 cánones o 2 maneras de probar, ¿sí?, que estos libros que nosotros tenemos en la Biblia estaban incluidos o incluso estos apócrifos pertenecían a la palabra de Dios, a la palabra sagrada. Hermanos, también al investigar encontramos que se contradecían, que había errores, que decían ridiculeces, que le faltaba enseñanza de lo que la palabra de Dios nos enseña como doctrina, ¿no? Tanto en el Antiguo, estamos viendo en el Antiguo Testamento en este momento. Y las razones por rechazar la teoría de que había 2 cánones: no hay más razón de llamar la versión de los 70 un canon que de llamar la versión de Aquilas, ¿sí?, que vivió en el 128 después de Cristo, que no contenía los libros apócrifos, un canon. El número de libros en una versión no hace un canon. Todos los manuscritos existentes de la versión de los 70 son de origen cristiano, no hebreo. Todo lo que se puede probar por estar estos libros en el canon hebreo es que hallaron favor con ciertos cristianos. Los manuscritos existentes de los 70 varían entre sí y en cuanto al número de los libros del Antiguo Testamento, y no hay uno de ellos que contiene exactamente los mismos libros que son considerados canónicos por la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Gloria al Señor. Podemos ver también, hermanos, que el acto de parte de los judíos alejandrinos de cambiar o agrandar el canon hebreo hubiese causado rotura entre ellos y sus hermanos en Palestina. El deseo era confirmar su comunión con la tierra natal y mantener su posición como judíos ortodoxos. Josefo, escribiendo alrededor del año 100 después de Cristo y expresando la creencia de su pueblo, define definitivamente los límites del canon. Parece que él no sabía nada de otro canon más que el del hebreo. Filón, un judío alejandrino, nunca cita los libros apócrifos ni aún los menciona. Estas son las pruebas, ¿sí? En el 2 siglo después de Cristo, los judíos alejandrinos adoptaron la versión griega de Aquilas, la cual no contenía los libros apócrifos. Orígenes, en el 185 y 254, quien nació en Alejandría, vivió y trabajó mucho allí y no dice nada de ningún canon alejandrino, o sea que no existió. Cirilo de Jerusalén
se refiere a la versión de los 70 de su tiempo y revela que los libros apócrifos no se encontraban en ella, solamente los 22 libros sagrados estaban en ella. Él dice, leed las escrituras divinas, a saber los 22 libros del Antiguo Testamento que los 72 intérpretes tradujeron, por eso se lo llama la versión de los 70, ¿sí? Porque eran 72 los intérpretes. Si los libros apócrifos se encontraron en la versión de los 70, no fueron considerados canónicos por Cirilo, este hombre que era de Jerusalén, y él se refiere a la versión de los 70 como auténtica. Cristo y sus apóstoles citaron mucho de la versión de los 70, y esta es la prueba más válida que podemos tener. Sin embargo, nunca citaron de los libros apócrifos. Parece que ellos no sabían nada de un canon alejandrino, ¿sí? Y hemos dicho que el testimonio de Cristo es el que más peso tiene, porque el Hijo de Dios, la palabra viviente, gloria al Señor. Una posible explicación de ser encontrados los libros apócrifos en la versión de los 70 actualmente, la fecha de la traducción de los 70 es de 280 a 180 antes de Cristo, pero el manuscrito más antiguo de esta versión lleva la fecha de más o menos 350 después de Cristo, o un periodo de más de 500 años más tarde, ¿sí? Gloria al Señor. Y bueno, y así hay, yo podría seguir compartiendo, ¿no? Otras cosas más que prueban, ¿sí? Que no hubo dos canon, ¿sí? Del Antiguo Testamento, sino uno. La historia de la formación del canon del Nuevo Testamento es lo que vamos a ver la próxima semana, ¿sí? La próxima semana. Y vamos a ver que el Señor bosquejó anticipadamente el contenido del Nuevo Testamento. El Señor antes, ¿por qué? Porque Él ya, al venir a traer sus enseñanzas, habló de la parte histórica, habló de la parte doctrinal, habló de la parte profética, que iba a ser una revelación final también, gloria a Dios. Y vamos a ver que el Señor ya bosquejó, ya tenía todo planificado lo que iba a hacer después, porque acordémonos que el Señor dijo que tenía muchas cosas que decirle a los discípulos, pero que ellos no la podían sobrellevar en ese tiempo. Entonces vino la revelación, se completó a través de las epístolas que tenemos en la Biblia y a través del libro de Apocalipsis, gloria al Señor. Y todo el Nuevo Testamento está vigente para nosotros hoy, Iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Damos alabanza al Señor y bueno, vamos a leer los mensajes que nos llegaron y luego así el pastor puede estar orando también porque hay pedidos de oración. Gracias a Dios por todos ustedes que están allí sintonizando la radio. Se comunicó el hermano Lucio, ya estaba en sintonía, temprano nuestro hermano, y nos dejaba saludos para ambos y pide oración por su salud, por diferentes dolores en su cuerpo, pide por fortaleza en su vida y por el nuevo lugar para vivir, también para que pueda llegar bien a las reuniones. Nos deja saludos para ambos y saludos para la familia. Gracias, hermano Lucio. También se comunicó la hermana Graciela, como cada miércoles terminó sus quehaceres ya para poder escuchar la palabra de Dios. Comenta que estuvo orando y nos deja saludos y besos para ambos. Gracias, hermana Graciela, la amamos. Gloria al Señor. Elías Escubilla nos dejaba un mensaje en el Facebook y dice, Dios bendiga a cada oyente y siga fortaleciendo las vidas. El Señor siga ministrando y abra nuestros ojos espirituales para comprender y aplicar su palabra conforme a su voluntad eterna. Dios siga usando y bendiciendo sus vidas como en cada programa. Excelente programa de bendición, saludos para todos, decía Elías. Nuestra hermana Miriam Robles nos dejaba un saludo al comienzo también, bendiciones amados, los escucho por radio. También un hermano José Manuel dice, Dios los bendiga hermanos, paz, me llamo José Manuel. Dios te bendiga José Manuel. También la hermana Josefa Torres
decía, buenas noches, bendición, pastores Teresa y pastor Omar y Mauro, que tengan una bendecida noche, gracias, hermana Josefa. Y el hermano José Hernández comparte el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 14, donde dice, aquella luz verdadera que alumbra a todos hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Gracias, hermano, por dejarnos esta palabra. También otro mensaje que nos dejó nuestra hermana Virginia Rosa, dice, paz, bendición, hermanos. Pido oración por mi nieto, Javier Arbelo, porque tiene trabajo y no quiere trabajar. Dice que antes iba todos los días, ahora no quiere trabajar. Que el Señor lo esté libertando, que rompa toda cadena. Y también otro mensaje que nos deja nuestra hermana Vanessa, dice, buenas noches, bendiciones pastores, estamos escuchando. Cuando dice estamos escuchando está con el hermano Cristian, ¿sí? Con Vicky también seguro. Y dice, estamos escuchando el programa, les quería agradecer por sus oraciones. Mi papá hoy tuvo control con el cardiólogo y le dijeron que estaba bien, gracias a Dios. Manitos arriba la hermana. Les quería pedir oración por mi hija Victoria, que está engripada. Seguiremos escuchando el programa, bendiciones. Y la hermana Miriam Roble nos mandaba este mensaje hace un momento. Qué lindo el tema de hoy, muchas gracias a Dios por eso. Gloria al Señor. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que están en la sintonía, que nos mandaron estos mensajes, estos cariños, gloria al Señor, estas peticiones. Gracias, hermano Lucio. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, nos dirigimos a ti, Dios mío, para agradecerte, Señor, por tu palabra, por lo que estamos escuchando, Señor, por todo lo que hemos escuchado, Señor Dios mío, a través de tu palabra. Señor, gracias, Señor, te damos. Gracias por Lucio, por este hermano, por nuestro hermano Lucio que nos mandó este mensaje, Señor, y oramos por su vida, por su cuerpo, por la fortaleza en su cuerpo, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y que también nuestro hermano pueda tener un lugar propio para poder vivir. Señor, abre las puertas en la economía, prospera, Señor Dios mío, su economía, abre fuente de bendición, Señor. Te lo pedimos a ti, Dios mío, tú eres el dueño de todas las cosas, Padre, Dios mío, y te pedimos por mi hermano Lucio, por sanidad en su cuerpo, que te lleves todo dolor, todo problema de salud, Señor, para que mi hermano pueda asistir a las reuniones, a tu casa de oración. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos, Señor, te agradecemos por nuestro hermano. Oramos por él, oramos por sus peticiones, oramos por la vida de mi hermana Graciela de Ciudad Evita. Gloria al Señor, que nuestra hermana ora por nosotros. Te hagamos gracias por tu sierva, Señor. Gracias, Señor. Bendice su vida, bendice su hogar, bendice su economía, su vida espiritual, su salud, todas sus áreas. Padre, guarda y protege. Alabado sea tu nombre. Te agradecemos por nuestra hermana Graciela de Ciudad Evita. Te agradecemos también, Señor, por la vida de nuestro hijo Elías. Bendice a nuestro hijo, Señor. También oramos por el programa de mañana, Evangelio Eterno. Estés bendiciendo, usando su vida como tú lo haces a través, Dios mío, en su vida. Por eso te agradecemos por Elías, te agradecemos por nuestra hermana Miriam Robles, que nuestra hermana nos sintoniza, escucha el programa, oramos juntos, nos deleitamos en tu palabra, Señor, y bendice a mi hermana Miriam Robles, cúbrela con tu sangre, fortalece, Señor, a tu sierva en esta noche, bendice su hogar, bendice, Señor Dios mío, su familia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Estamos orando
Dios mío, por la vida de José Manuel también, que se comunicó en esta noche. Cúbrelo con tu sangre, bendice a este varón, guarda y protege. Y gracias, Señor, por nuestro hermano José Manuel. Gracias también por nuestra hermana Josefa Torres. Oramos, Señor, por la vida, Dios mío, Señor, de Javier Arbelo. Dios mío, toca, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor Dios mío, para que no pierda este trabajo. Motívalo, tócalo, Señor, para que tenga voluntad de trabajar. Dios mío, glorifícate, Señor, en este tema, en este asunto, Señor, que mi hermana, Dios mío, Josefa Torres está pidiendo. Intercedemos por la vida de Javier, Padre, para tu gloria. Tócalo, Señor Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Quita toda vagancia, todo ocio, Señor Dios mío, Padre, toda inestabilidad emocional, toda obra de la carne, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que este varón pueda continuar trabajando. Estamos orando por él, por Javier Arbelo. Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, saca todo agotamiento, saca todo fastidio, todo cansancio, todo desgano, todo desaliento. Reprendo todo espíritu del diablo, todo lo que ataca el cerebro, el corazón, la voluntad. Espíritu Santo, toca en esta noche la vida de Javier Arbelo, toca la vida de Eduardo, el papá de nuestra hermana Vanessa. Sigue obrando, Señor, sigue tocando su cuerpo, su ser. En el poderoso nombre de Jesucristo nos gozamos, Señor Dios mío, de lo que tú estás haciendo. Estamos hablando por el nieto de Virginia Rosa, que él no quiere trabajar. Tócalo, Señor. Tócalo a Dios mío, al nieto de Virginia Rosa, en el nombre de Jesucristo. Intercedemos, Padre, por este varón, Padre Santo, en tu nombre, Señor. En tu nombre, Dios mío, en tu nombre. Gracias, Señor, por mi hermana Vanessa. Gracias, Señor. Oramos por Victoria, Señor Dios mío. Llévate toda gripe, toda congestión, todo problema de salud. Dios mío, toca, Padre Santo, Dios mío, las vías respiratorias en este tiempo que estamos atravesando, Padre, en este mes, Señor. Cuánta gente que está, Dios mío, en cama, engripada, afiebrada, con problemas respiratorios, Señor. Por eso te pedimos sanidad, Padre Santo. Toca, Padre, a Virginia, a la hija de nuestra hermana Victoria. En el nombre de Jesús de Nazaret te rogamos que toque, Señor Dios mío, su cuerpo para la gloria de tu nombre. Te agradecemos, Dios mío, por el papá Eduardo, y oramos por Azucena, y oramos por la vida de Cristian, y oramos por este matrimonio, y oramos por Victoria, Señor, para que pueda sentirse bien. Gracias, Señor, por el nieto de Virginia Rosa. Señor Dios mío, motívalo para que trabaje, para que tenga ánimo de trabajar, fuerza para levantarse para ir al trabajo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice la vida, Dios mío, de Javier Arbelo. Bendice la vida de nuestra hermana Miriam Robles, Señor, y bendice a todos los que están en la sintonía, que no mandaron mensaje, pero que seguramente están sintonizando la radio y escuchando. Oramos, reprendemos todo poder de las tinieblas, nos volvemos contra toda obra de muerte, de enfermedad, todo cáncer, todo tumor, todo problema en el cerebro, problema de presión alta, problema en los glóbulos rojos, en la sangre, en los intestinos, en los riñones, en la vesícula, todo cálculo en la vesícula, en los riñones, problema, Dios mío, en la vista, todo problema, Señor, de cataratas, de miopía, todo problema, Señor. Toca, Señor, toca. Estamos creyendo luego de escuchar tu palabra y de saber todas estas cosas, Dios mío, Padre. Te agradecemos, Espíritu Santo, que podemos conocerte un poco más, podemos deleitarnos, podemos adorarte, podemos glorificarte. Gracias, Espíritu Santo, por estar acá, Señor. Gracias, Jesús, porque tú nos llamaste, porque tú has puesto tu mirada en nosotros y también en la vida de Virginia Rosa, en la vida de mi hermana Vanessa, en la vida de mi hermano Lucio, en la vida de mi hermana Josefa Torre, en la vida de José Manuel, en la vida, Señor Dios mío. Gracias, Señor, en la vida de nuestra hermana Graciela de Ciudad Evita, como también en todos los oyentes que están, en la vida de mi hermana Miriam Robles, en la vida de todos los que están del otro lado sintonizando la 94.1 FM La Predicadora. Estamos orando, nos ponemos de acuerdo
y echamos fuera todo cáncer, y echamos fuera la miseria, echamos fuera toda miseria, toda escasez, toda pobreza, toda enfermedad, todo gasto innecesario. Satanás, te reprendo, soltá los hogares, la familia, apártate de la economía de mis hermanos y de mis hermanas. Reprendo toda escasez, reprendo toda miseria. Dios mío, toca los corazones, toca las mentes, prospera, abre fuente de bendición, Señor Dios mío. Estamos en la mitad del año, Dios mío, estamos creyendo que tú nos prosperas. Estamos creyendo que tú, Dios mío, abres las puertas en la economía, Señor. No sé cómo lo vas a hacer, pero sí sé que lo haces, porque tú eres Dios, porque las matemáticas nuestras no son las tuyas. Dios mío, porque 2 más 2 son 4 para nosotros, pero para ti no es así. En el nombre de Jesús, Padre, reprendemos la miseria, reprendemos toda miseria, toda ruina, echamos fuera esos demonios, todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo. Tomamos autoridad. Reprendemos lo poco, reprendemos las enfermedades, los dolores de hueso, ese estado de ánimo, todo dolor, todo desgano, desaliento, apatía, amargura, tristeza, depresión, todo ocio, toda carga. En el nombre de Jesús reprendemos, dice la Biblia, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Señor, en ti podemos descansar. No se trata de tener un buen colchón. Señor, no se trata, Señor Dios mío, se trata de poder tenerte a ti, de poder descansar, poder dormir y descansar. Gracias, Señor, porque podemos descansar en Cristo. Podemos descansar en Cristo, gloria al Señor. Podemos saber, Dios mío, que estamos seguros, que no necesitamos tener una alarma, no necesitamos tener, aleluya, gloria al Señor. Tal vez, Dios mío, una guardia permanente, Señor. Tú eres nuestro guardián. Dice la Biblia que tú, Señor Dios mío, eres el que guarda a Israel. Tú eres el que guarda a tu pueblo, Señor. Tú nos guardas de todo peligro, de todo ladrón, de todo asaltante, de todo violador, de toda obra de muerte. Tú nos guardas. Dios mío, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta noche, por haber podido compartir la palabra de Dios y acerca de estos datos históricos, esto que para aquel que ama la palabra de Dios es importante, ¿sí? Damos gracias al Señor por tu vida, por haber podido orar y decirte que vamos a seguir orando y que vamos a estar nuevamente. Voy a estar el viernes, Dios mediante, a partir de las 14 horas acá en el programa Hablando de Ti. El viernes, que es feriado, también vamos a continuar hablando acerca de las doctrinas de la salvación y vamos a ver la vocación, ¿sí? El viernes próximo. Y bueno, nos vamos a despedir con un tema en esta noche. Vamos ¿sí? con un tema como siempre, y el viernes tenemos ayuno y oración, ¿no? Gloria a Dios. En la iglesia vamos a estar orando y ayunando desde las 6 de la mañana, así que todas estas peticiones las vamos a presentar desde temprano, y a las 14 horas, como bien vos decís, vas a estar aquí a las 2, y a la noche tenemos culto en la casa de nuestros hermanos de Aldán y Marcelo, ¿sí? ¿Y qué más? Un viernes bastante movido. Un viernes no es un viernes feriado para nosotros. No, a nada que ver. Bueno, pero damos gracias a Dios por eso, que el Señor sea glorificado en la vida de cada uno de ustedes. Gracias por todos los mensajes que nos han mandado. Que tengan un buen descanso también. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Mauro también en esta noche. Gracias por su trabajo. Si tuviéramos que aplaudir a Jesús, lo hacemos, ¿no? Amén. Pero también a Mauro. Bueno, gracias gloria al Señor por Mauro, todo. gracias por todos, hermano. Dios lo bendiga, buen descanso. Nos vemos, nos escuchamos. Gracias al Señor por todo. Y bueno, acá llegó un mensaje. Sí. Me uno al ayuno, en la hermana Miriam Robles. Vamos, hermana, gloria al Gloria a Señor. Dios, qué Gloria a bueno. Dios. Dios le bendiga, muchas bendiciones.